no es casualidad que estés aquí hoy, ¿ok? Quiero introducirte a una persona, se llama Peter Popoff, ¿ok? Este es Peter Popoff. Y quizás a primera instancia no lo puedas reconocer, no sabes quién es, pero quiero contarte la historia de este hombre. Él era un teleevangelista. En los años, a finales de los años 80, comienzos de los años 90, tenía un ministerio increíble. Hacía campañas evangelísticas donde la gente iba, y una de las gracias que tenía este hermano es que tenía un don particular, un don que es real. ¿Ok? Entonces, lo que pasaba es que él iba a decir, aquí hay una persona que se llama Federico, y Federico tiene una enfermedad y empezaba a describir. Quiero que Federico pueda pasar al frente, y llamaba a Federico venía al frente y oraba por Federico, y Federico se sanaba. Una cuestión increíble. Y esto no lo hacía con una persona, lo hacía con muchísimas personas. De hecho, sus campañas evangelísticas estaban centradas, en términos generales, en eso. Estaban enfocadas en llamar a la gente y llevarlo en cierta manera a este punto en donde podrían encontrar el milagro. Pero había un periodista que no solamente era periodista, sino que era ateo, pero también era un mago. Y él sabía que hay muchas cosas que pueden haber ciertos trucos. Entonces, para él todo esto pensaba que era un truco. Y empezó a ir a sus campañas evangelísticas y lo empezó a observar. Empezó a mirar cada uno de los detalles y no lograba encontrar absolutamente nada. Por mucho tiempo estuvo yendo. De pronto empezó a contratar personas que lo ayudaran. Entonces, había personas que, por ejemplo, se sentaban enfrente, que eran llamadas al escenario. Cosas bien particulares, ¿ok? Y de pronto uno de estas personas que él había contratado le dice, ¿sabes lo que noté? Que tiene un audífono en su oído. Y esta persona se llama James Randi. Dice que él se empezó a preguntar, ¿por qué necesita un audífono? ¿Por qué necesita un audífono? Entonces contrató a un investigador privado quien empezó a ir a los eventos e iba como un sistema de seguridad y tenía una especie de radio donde detectaba estas frecuencias. Y era como de esos que tenían la perillita y empezaba a moverla y se escuchaban muchas señales. Y de pronto, dice él, que en una de estas señales se encaja con una donde hay una persona, una mujer que le está diciendo, hay una persona en el auditorio que se llama Federico y que tiene tal enfermedad, dile que pase al frente. Y justo cuando ella decía esto, Mr. Popoff llamaba a Federico al escenario y hacía todo el performance. Ahora, ¿cómo él sabía toda esta información? Lo que pasa es que cuando usted llegaba al evento, le pedían su información y cuál era su petición de oración. Entonces ellos tenían toda la información de ti, por qué estabas ahí, cuál era tu nombre. Hay una persona que está aquí, decía él, que es de tal lugar y se llama y tiene esta enfermedad, porque toda tu información estaba ahí y se la estaban diciendo por el oído. Ahora, miren, esta persona, como muchos chantas hoy día, muchos chantas es una palabra bien argentina, como muchos charlatanes de hoy en día, lo único que buscaba era dinero. Lamentablemente esto fue expuesto a nivel nacional, salió en las noticias aquí en Estados Unidos, fue una cuestión reconocida en muchos lugares, ¿ok? Pero, y aquí está el punto, que no solamente afectó a Mr. Popoff, sino que a la extensión del reino de Dios, al Evangelio. Hay una frase que les he estado diciendo toda esta semana. Cada decisión tiene ¿qué? Tiene una consecuencia. Y en este caso, Mr. Popoff no solo perdió la credibilidad, no solamente se dio como esta manera de mofar los dones espirituales, porque el hecho de que una persona tenga la capacidad de tener el conocimiento de que algo está pasando es un don espiritual. Yo creo en los dones y yo creo en ese don, pero lamentablemente, como les digo, no solamente se perdió esto, sino que el Evangelio de Cristo fue el que más sufrió. Personas sufrieron las consecuencias, personas que se daban ofrendas gigantescas, se endeudaron para poder bendecir este ministerio, porque esta persona de verdad hacía estos intercambios ilusos y que a veces suenan hasta ridículos.
Mucha gente sufrió las consecuencias de lo que este hombre estaba haciendo. Y aquí está la premisa de lo que quiero compartirles hoy día, porque el pecado nos hace sufrir. El pecado nos hace sufrir. Miren, y esto lo vemos en tantas situaciones. Lamentablemente, cuando personas se dejan de hablar, por ejemplo, personas que se conocían, eran amigos, compartieron por años. Cuando familias se destruyen. Cuando vemos el abuso de individuos que su pecado lleva a ciertos abusos particulares a otras personas, a menores. Es una cuestión, la ansiedad, la depresión y muchas cosas más que el pecado provoca. Y quiero que piensen esto, porque aquí hay una progresión en base a todo lo que hemos estado conversando en este tiempo. Miren, el pecado, primero dijimos que nos separa de Dios. No solamente eso, sino que nos hace esclavos, pero en esta progresión lo que se da es que nos hace sufrir. Entonces, hay algo que quiero mostrarles aquí, y he estado como, en cierta manera, tocando esta historia, y esta es una historia bien fascinante para mí. De hecho, el próximo mes vamos a ver una parte bien interesante. No se puede perder la serie que vamos a hacer el próximo mes, sobre todo la primera semana, que es venga. Lo único que le digo, si usted tiene una relación, si tiene un familiar, venga. Si usted es casado, venga. Si usted está con un novio, venga. Una novia, venga. Pero eso es un comercial que estoy haciendo, ¿ok? ¿Se fija como uno todo? Pero en esta historia que la hemos visto y la vimos hace unas semanas atrás, hay una situación particular de cómo el sufrimiento empezó a darse en la humanidad. Lo veíamos en el capítulo 3 de Génesis, en el comienzo de todo, cuando el hombre peca. Y dice lo siguiente, Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no nos viera. ¿Se fijan lo trágico de esto? Corrieron a esconderse. Pero Dios el Señor los llamó y le dijo al hombre, ¿dónde estás? Ya leí toda esa parte, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, vamos a ver, que el mouse no está funcionando bien, por eso le pedimos ofrenda, ¿ok? Para que nos ayude a comprar pilas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay una imagen que está antes de esta, mi querida hermana, por favor, si puede volver. Ahí, ¿ves? No es que yo sea mago, ¿ya? Si yo tengo trucos también, ¿ya? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La pareja, en cierta manera, tiene esta acción en el minuto en que escuchan a Dios y que se dan cuenta que Dios ha venido a visitarlos y que quiere entablar esta relación, que quiere compartir con ellos, ellos huyen. Quiero que lo piense como un padre. Cuando nuestros hijos están en conflicto, usted quiere que sus hijos puedan venir a usted para buscar ayuda. Porque yo quiero ayudar a mis hijas, yo quiero y poder acompañarlas en ese proceso. Y no importa, miren, y esto es algo que los que somos padres lo sabemos de manera particular, no importa la situación que sea, vamos a estar ahí contigo. Y ojo, el hombre con este creador, con este Padre Celestial que tienen ahí, en vez de correr a Él porque se sienten completamente angustiados por lo que ha pasado, buscan esconderse, no buscan ayuda. Buscan esconderse, no buscan ayuda. Y la pregunta es, ¿qué nos puede esconder de Dios? ¿Qué nos puede esconder de Dios? ¿Hay un árbol tan grande que te pueda esconder de Dios? ¿Hay una oscuridad tan densa que te pueda esconder de Dios? ¿Hay algo, hay una privacidad que tú estás tratando de ocultarle a todo el mundo que pueda esconderse de Dios? ¿O tú crees que Dios no sabe a las páginas que tú estás yendo? ¿O tú crees que Dios no sabe con la persona que tú estás hablando las cosas que estás consumiendo?
No es que Dios no sepa, no es que Dios esté preguntando, hey, ¿dónde estás? Porque no sabe dónde están. Le está dando una oportunidad al ser humano. Y una otra vez, Dios nos da la oportunidad a nosotros para que abramos nuestro corazón, para que vayamos a Él, para que confesemos nuestro pecado. Pero por alguna estúpida razón tendemos a escondernos en los árboles. Porque pensamos que el árbol es más seguro que Dios. ¿Logra ver lo iluso que es esto? Cuando Dios trata de darnos oportunidades. ¿Dónde estás?, le dijo Dios. Entonces, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Y esta sensación es algo que estás sintiendo por primera vez. Tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Estoy desnudo, Señor. Esto nunca lo he sentido. Y la única sensación que tuve fue de esconderme. Y fíjense lo que pasa. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Vemos que por sobre todo, lo primero es que se sienten desnudos. Hay una sensación particular de vergüenza y que en cierta manera está ahí por una consecuencia particular del pecado. Y cuando ellos son confrontados por Dios y ellos le dicen, sentí vergüenza, ¿se fijan la pregunta que Dios les hace? ¿Acaso hiciste lo que no tenías que hacer? En cierta manera, confronta la acción del hombre. Porque quiero insistirles en esto. Cada decisión tiene una consecuencia. Hay varias cosas que pasan aquí. La sensación de desnudez. ¿Acaso comiste? El próximo mes, como les decía, vamos a entrar en esta interacción que pasa aquí, que es una muy interesante, ¿ok? Y vamos a profundizar en esto y cómo esto se aplica en las relaciones. Pero lo que quiero enfocarme hoy es en el castigo. Es en esa palabra que está destacada ahí, la consecuencia del pecado en sí. Porque ya les dije, el pecado no solamente nos separa de Dios, el pecado no solamente nos hace esclavos, el pecado nos hace sufrir. Y fíjense cómo esto se demuestra en estos versículos que continúan. Versículo 16. El castigo a la mujer. Multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Ahora, yo sé que hay muchas mujeres aquí que saben lo que esto significa. ¿Ya? Usted sabe lo que significa el dolor. El dolor durante el parto, antes del parto y postparto, ¿cierto? Usted sabe todo lo que significa. Pero quiero que vayamos un poco más profundo en esto, porque aquí hay un simbolismo en particular. ¿Ok? Esto no es solamente la imagen del dolor de la mujer en sí de dar a luz. Lo que hay que entender y lo que se está proyectando aquí es lo siguiente. El pecado trae ¿qué? El pecado trae sufrimiento. Miren, esto nosotros lo podemos ver en este caso particular físico que la mujer experimenta y que va a experimentar hasta el último día, hasta que Cristo venga. Pero en lo particular, miren, cuando usted trata de dar a luz algo, cuando yo quiero empezar una empresa, cuando, qué sé yo, estoy tratando de levantar mi matrimonio y este matrimonio tiene que salir a la luz, tiene que sobrevivir. Dios mío, qué doloroso. Dar a luz algo es doloroso en sí. Y en este caso vemos cómo se aplica en todas las circunstancias de la vida, para un hombre y para una mujer. Dar a luz a algo es doloroso en sí. No solamente un dolor físico,
emocional, mental. Pero el versículo 16 no termina ahí, porque hay una segunda parte que hay algunas que no les gustan. Desearás a tu marido y él... Dígalo, mujer, por favor. ¿Y él qué? Wow, pocas hablaron ahí, ¿se fijaron o no? La verdad es que nosotros no entendemos lo que está pasando aquí. Desearás, porque hay como un deseo, oh, yo lo quiero. Eso es lo que nosotros entendemos de desear. Yo voy a desear a mi marido, pero mi marido me va a controlar. ¿Por qué? Porque yo lo deseo mucho. No. No está hablando de eso. La realidad es que esta palabra tiene una profundidad muchísimo mayor. Mire, deseo en este caso, esta palabra deseo es igual a control. Afírmate, hoy día no sé por qué dije que no era casualidad que hayáis venido. Por si acaso, se lo digo, no se enoje conmigo, esto es lo que la Escritura dice. Yo no lo estoy diciendo. Esto es lo que la Escritura dice, así que afírmense los pantalones hoy día, o la falda, ya, sobre todo la... Lo que está diciendo, literalmente, vas a querer controlar a tu esposo, pero vas a terminar controlada. O vas a terminar controlada por él, o vas a terminar controlada por el deseo de que no lo puedes controlar. Ahora, y lo que quiero que entienda aquí es que, claro, porque miramos a la mujer y hay algunos que dicen, te dicen, qué bueno que viniste. ¿Ah? Les dije que esto es simbólico y no se aplica solamente a un género en particular, porque nosotros creemos que tenemos en control esta adicción, pero nos tiene controlados. Yo creo que el trabajo a mí no me controla, pero yo vivo para trabajar. Yo creo que, qué sé yo, el teléfono a mí no me domina, pero paso metido en el teléfono. Te dije, ahora la esposa lo está mirando a él, ¿viste? Que no soy solamente yo. Y no te estoy tratando de controlar. Miren, lo que quiero que entiendas es que la imagen del sufrimiento para la mujer implica infelicidad. Y no es solamente para ella, es la infelicidad que entra a la humanidad. Fíjense en la imagen de una cuestión que una de las más hermosas se transforma en un castigo de dolor. ¿Logra ver eso? Esta idea de relación y ser esta ayuda idónea se transforma en una situación de control y de esclavitud, de infelicidad. No solamente para la mujer, para toda la humanidad. Y lo que quiero que pueda entender aquí es que más allá de cualquier cosa es cuando vemos cómo las consecuencias del pecado empiezan a aplicarse en lo que tiene que ver con este sufrimiento. El pecado produce sufrimiento. Y la imagen en torno a todo esto es esto, mire, entre contracciones, lo puse así, entre contracciones y control, la imagen del pecado lleva la marca del sufrimiento. Lo que Dios le está diciendo aquí, por causa de lo que hiciste, hay sufrimiento. Y ahora viene esta otra parte. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a la mujer. Aquí deberíamos terminar, ¿ah? Punto. Oremos para terminar. En cuanto le hiciste caso a la mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Wow. Miren, y aquí hay una cuestión que yo siento que es devastador. ¿Por qué la tierra tiene que pagar las consecuencias del acto del hombre?
Esto es una cuestión que a veces yo no logro entender, pero a veces nosotros no logramos comprender que mi actuar afecta a otros. Mi actuar afecta a otros. El sufrimiento, primero, en este caso, no afecta al hombre. Por lo que hiciste, la tierra es maldita. Y miren, aquí quiero que mediten algo, porque muchísimas veces, y esto es una cuestión que yo he escuchado de mucha gente que no tiene idea y habla estupideces. Ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que hayan huracanes? ¿Por qué permite que hayan terremotos y que se muera tanta gente? Y no es culpa de Dios, ¿de quién es la culpa? Cada desastre natural que sucede en el mundo, quiero que recuerde esto, es por culpa tuya y por culpa mía. Es nuestra culpa. Mi pecado hace sufrir a otros. Mi pecado hace sufrir a otros. Y claro, hoy día usted puede estar disfrutando el momento y nadie se da cuenta. Nadie sabe. Lo estás pasando bien, qué sé yo, estoy conversando con esta persona, estoy disfrutando de este placer que me está proveyendo. Estoy haciendo esto en secreto si nadie se da cuenta. No le estoy haciendo daño a nadie, pero quiero que recuerde esto. Lo pasajero trae consecuencias duraderas. Una cuestión pasajera va a traer una consecuencia que va a repercutir por mucho tiempo. Hay individuos en este lugar que viven una vida tan falsa e hipócrita. Y lo único que estás haciendo es destruir el evangelio, porque te dice ser cristiano. Aléjese de esos demonios. Aléjese de ellos. Porque su actuar no solamente lo va a afectar a él o a ella, va a repercutir hacia abajo. Van a haber otros afectados, familias no deseadas. Personas angustiadas, sufriendo, abusos. ¿Qué tenía este inocente por causa de esta persona malvada? Escuchaba de la noticia de un hombre, de un grupo de hombres que abusaron de una niña de 6 meses. ¿Qué hay en la cabeza? Hay algunos hombres que andan prometiendo, no, si me voy a casar contigo, y lo único, esa frase la usan para pura acostarse contigo, ya. Córtala, córtala. Y hay otras mujeres que se andan entregando, desnudando en frente de hombres. ¿Por qué? Porque se sienten solas. Que en mi casa no me comprenden. Y la consecuencia y la repercusión que trae es terrible. ¿Se fija? Continúa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días. De esta tierra que está maldita, vas a comer todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. La tierra va a pelear contigo constantemente. No creas que va a ser fácil, porque la vida en esta tierra, mientras tú vivas, no va a ser fácil. Y yo no tengo que ser un predicador para decirle, la vida no es fácil, mis queridos amigos. Hay una oposición constante. Miren, esta imagen de aquello que está maldito es lo que me va a proveer. Esta imagen del cardo, de los espinos, de estas hierbas. Ay, me gustan las hierbas. Miren, piensen en esto. ¿Cómo se manifiesta el pecado en nosotros? Con enfermedades.
Hay cientos de enfermedades. Hoy día nosotros, durante este fin de semana, recibimos un montón de gente que nos escribía, no voy a poder ir porque estoy enfermo. Anda esta gripe del pollo, creo, que de la gallina, ¿cuál es? De los huevos, Dios mío. Hay algunos que estornudan. ¿What? Si le hubiera dicho el otro chiste que tengo en mi cabeza, me echan de la iglesia, ¿ok? Porque en vez de poner huevos cuando estornudan, ya se imaginará qué es lo que ponen. Pero el pecado y este sufrimiento se manifiesta en estas enfermedades, el cáncer, el SIDA. Enfermedades incurables. Vemos a personas que amamos que están sufriendo y que están pasando por un proceso de que, qué sé yo, que a veces uno quisiera tomar el lugar. Jóvenes, adultos, cualquiera sea. Cuando se trata de enfermedades, no hay edad. El pecado se manifiesta en separaciones, las divisiones que se dan, Dios mío. Esto se da en matrimonio, esto se da en relaciones de amistad, esto se da en familias. Que no le habla a mi tío, que no, y hay algunos que son unos, iba a decir desgraciados, pero es que no puedo decir esa palabra en la iglesia. Y claro, no le quiero hablar nunca más. ¿Qué hay de la infelicidad? Somos infelices, no hay nada que nos pueda satisfacer, no hay nada que nos pueda llenar y siempre ando en busca de más. Entonces llego a esta iglesia y por un tiempo, ¡ay, qué linda la iglesia! Pero después me tengo que ir. ¿Por qué? Porque soy un infeliz. Y la más terrible de todas, la muerte. ¿Ha experimentado usted a un ser querido que se le muere? Hay ocasiones en que uno no tiene una explicación. No preguntes por qué. Bueno, ¿qué quieres que pregunte? Si lo único que se me viene a la cabeza es ¿por qué? Y aquí está el punto, porque miren, al final del día el pecado tiene la ilusión de placer, pero sabor a sufrimiento. Y nos queda en la boca. Nos queda en la boca. De circunstancias que yo miro y siento el sabor nuevamente. De lo que hice, de lo que me hicieron. Ahora, ojo, sí, yo sé que hay algunos que son, que todavía están verdes, que no entienden esto, sobre todo si usted es joven, se creen listos, ya, se creen inteligentes, pero quiero decirles lo siguiente, no se trata de si voy a sufrir, se trata de cuándo voy a sufrir, porque el sufrimiento va a llegar. No se trata de si es que voy a sufrir o no. No le estoy vendiendo una idea aquí, no te estoy tratando ni de asustar. Quiero que entiendas, yo no le estoy tratando de asustar, no peque porque... No, yo lo que estoy diciendo es una realidad y los que hemos pecado la hemos experimentado. Y hay algunos que siguen en el barro, voy a decir otra cosa, pero siguen en el barro. ¿Ya? Cambia esa palabra de barro por otra, ¿ya? Y ahí siguen. Puede que hoy no vea la repercusión de mis acciones, pero el sufrimiento va a llegar. Puede que hoy no lo estás viendo, pero va a llegar. Puede que hoy nada está pasando, pero va a llegar. Y el mayor de los sufrimientos que nosotros vamos a experimentar es la muerte. De hecho, Dios le dijo a Adán y Eva que el día que comieran, ¿iban a qué? A morir. Y así lo describe Dios en el capítulo 3. Dice lo siguiente: te ganarás el pan del sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la que fuiste sacado. Vas a trabajar vas a ser dependiente toda tu vida.
porque polvo eres y al polvo volverás. Ahora, yo les pediría que oráramos por los que vinieron a la iglesia hoy día por primera vez, los que nos vinieron a visitar porque dije, wow, Dios mío, a esta iglesia no vuelvo nunca más. Con este mensaje que dieron, me voy más desanimado. Ahora, miren, si nos quedamos en esto, Dios mío, nos vamos deprimidos. De aquí nos vamos deprimidos. De aquí nos vamos deprimidos. Si nos quedamos aquí, nos vamos deprimidos de acá. De hecho, tenemos pañuelitos ahí si quieren, si necesitan llorar o algo. La condena es muerte. El sufrimiento es real, pero quiero que entienda esto. Hay una promesa para aquellos que están en Cristo. Y la promesa es mayor que la condena. Segunda de Corintios 5:17 dice lo siguiente: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es que una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Gloria a Dios. La palabra nueva creación aquí tiene que ver con una cuestión nueva, no es lo mismo, es algo nuevo, es algo completamente renovado. Y no tiene condena. Ya esta condena no está. Ahora, quiero que entienda esto, porque mientras nosotros vivamos en esta carnecita, esta carne que está aquí, está corrompida, está podrida. Entonces, yo voy a seguir haciendo estupideces, a pesar de que en mi interior, tal cual como dice Pablo, yo quiero hacer lo bueno. Esta carne me tira a hacer lo malo. Hay una batalla en mi interior constante. Y quiero decirle que sí, en esta vida nosotros vamos a sufrir. Nosotros vamos a experimentar la muerte. Vamos a tener tiempos increíbles donde vamos a ver las glorias de Dios. Pero también vamos a ver tiempos donde a Dios no lo vamos a ver. Pero no será para siempre. No será para siempre. Las palabras de Juan escritas. Dice lo siguiente en Apocalipsis, capítulo. Él les enjuagará las lágrimas de los ojos. Toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Todo esto, todo este dolor, todo este sufrimiento, quiero decir lo siguiente. En algún minuto se va. Por eso Juan dice al final de este libro: Señor, ven pronto. Ven pronto, Señor. No se enfoquen en la hora. Pongamos nuestra mirada en ese día glorioso donde todas las cosas van a ser hechas completamente nuevas. Vamos a tener un cuerpo nuevo donde ya no va a sufrir la condena de la muerte, donde vamos a experimentar el verdadero gozo. Su promesa es que un día el precio del pecado ya no estará más sobre nuestra cabeza. Esto significa que un día seremos completamente libres. Oremos. Señor, en esta hora no es menor el no pensar en las cosas que hemos hecho, Señor, y cómo han traído consecuencias a nuestra vida. Pero quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva cada mañana. Soy un pecador, Señor, y necesito de ti. Necesitamos de ti. Espíritu Santo, permite que en esta hora no veamos el placer que el pecado nos ofrece,
sino que veamos el dolor que nos causa. Espíritu Santo, en esta hora yo te ruego que hayan personas en este lugar que quizás ni siquiera están interesadas en buscarte, Señor. Que puedan abrir su corazón en esta hora de decir, yo quiero conocerte. Quiero esa promesa. Quiero ser una nueva creación. Te doy gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Te doy gracias, Jesús, porque podemos tener la seguridad de que un día nuestras lágrimas van a ser limpiadas. Ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Ya no va a haber más muerte. Y estaremos cara a cara viéndote, Señor. Te ruego que bendigas a cada una de las personas que están aquí en esta hora, que tu bendición pueda acompañarnos, que podamos reflexionar en nuestras acciones durante esta semana, Señor, y que tu Espíritu Santo continúe trabajando en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hey, Dios les bendiga. Nos vemos próxima semana, no se lo pierdan.